En este vídeo vamos a ver el proceso completo para fabricar una placa de circuito impreso con acabado profesional utilizando una máquina CNC y un módulo láser. En los 3 vídeos anteriores de la serie vimos con detalle la teoría de todas las técnicas que vamos a utilizar hoy, así que en este vídeo nos vamos a centrar principalmente en la práctica y también disfrutar un poco del proceso completo. Además veremos algunas técnicas alternativas y consejos que os van a ayudar durante la fabricación y diseño de una PCB. La placa que vamos a fabricar es un módulo de entrenamiento para un microcontrolador de la familia PIC18. Veremos cómo fabricar una placa a doble cara a partir de su diseño eléctrico, cómo realizar la conexión eléctrica entre ambas caras y, por último, cómo añadir la máscara antisoldante y la máscara de componentes. Vamos a comenzar el proceso seleccionando la placa y realizando los taladros. Utilizaremos una placa de cobre virgen a doble cara. Comenzamos cortando la placa al tamaño deseado, dejando al menos 1 centímetro de margen a cada lado. Una vez realizado el corte, colocamos la placa en la zona de trabajo de la máquina CNC con la ayuda de los soportes que podéis encontrar en la descripción del vídeo. Hoy vamos a utilizar una CNC 1419, de la que hablaremos en profundidad en uno de los siguientes vídeos del canal, así que no olvides suscribirte y activar las notificaciones si quieres verlo. Antes de realizar los taladros debemos preparar el programa G-Code en FlatCAM. Para ello cargamos el fichero Excelon con la definición de los taladros y accedemos a la herramienta desde el detalle del fichero. Configuramos 3 milímetros de profundidad de taladro, 1 milímetro como altura de viaje, 25 milímetros por minuto como velocidad de aproximación vertical y la máxima velocidad de giro de la máquina. Una vez generado el programa con las instrucciones G-Code para todos los taladros, colocamos la broca de menor diámetro en el portabrocas, conectamos la sonda de altura y situamos la broca manualmente en el centro de la placa. Establecemos este punto como origen de las coordenadas de trabajo de la máquina, realizamos una prueba de altura, establecemos la altura actual como altura 0 y lanzamos el programa. Una vez perforados los taladros, crearemos un marco de alineamiento en los márgenes de la placa. Para ello realizaremos 4 taladros adicionales empleando una broca de 0,3 milímetros que serán simétricos respecto a los ejes X e Y. Estos taladros nos ayudarán a reajustar la placa cuando mecanicemos la cara inferior y a realizar el alineamiento del láser para la máscara antisoldante y la máscara de componentes. Una vez realizados los taladros, es el momento de conectar la cara superior e inferior de nuestra placa. Para conseguir esto existen varias técnicas que podemos utilizar. La más sencilla consiste en soldar hilo de cobre a ambos lados en todas las vías. Soldar también por ambos lados todos los componentes que lo permitan, como resistencias y condensadores. Y cambiar el diseño de los componentes que solo pueden soldarse por un lado para que ninguna pista ataque al componente en su lado no soldado y únicamente lo hagan en el lado en el que sí podemos realizar la soldadura. La segunda técnica consiste en utilizar remaches metálicos y conseguir así conectar ambas caras en cada uno de los taladros. Es una técnica algo laboriosa que nos permite diseñar con más libertad. Sin embargo, delega en una conexión mecánica entre ambas capas, lo cual no es siempre aconsejable. La tercera técnica, que es la que vamos a utilizar hoy, consiste en metalizar los taladros. Utilizando algunos componentes químicos muy fáciles de conseguir, podemos recubrir cada taladro con una fina capa de cobre de un modo prácticamente idéntico a como se realiza en los procesos de producción industrial de PCBs. En el tercer vídeo de la serie podéis encontrar la teoría de esta técnica y el detalle de todos los pasos a seguir, y aunque este paso no es obligatorio, si utilizáis alguna de las técnicas alternativas, os animo a intentarlo porque el resultado merece la pena. Comenzaremos lijando ambas caras de la placa con la ayuda de una lija de grano fino. A continuación, eliminamos cualquier resto de polvo utilizando un aerógrafo y limpiamos la placa con acetona pura. Utilizaremos tinta conductiva a base de grafito para activar los taladros. Con la ayuda de un pincel, extendemos la tinta sobre una de las caras de la placa hasta que penetre por completo en todos los taladros. A continuación, empleamos el aerógrafo para soplar el exceso de tinta de forma que solo queden cubiertas las paredes de cada agujero. Utilizando una pistola de aire caliente para acelerar el proceso, aplicamos calor para secar la tinta
y lijamos con cuidado ambas caras de la placa para eliminar el exceso de producto. Limpiamos la placa de nuevo con el aerógrafo y verificamos que todos los taladros se encuentren completamente libres. En este punto, los taladros deberían estar recubiertos con una fina capa de tinta conductiva, de modo que la corriente pueda circular libremente entre ambas caras. Vamos a preparar ahora la solución para recubrir los taladros de cobre. Con una base de agua desionizada, añadimos 250 gramos por litro de sulfato de cobre, 190 gramos por litro de ácido cítrico y de forma opcional 5 ml de polisorbato 20. Completamos con agua desionizada hasta alcanzar el volumen deseado y añadimos 3 gotas de ácido clorhídrico. Después de mezclar completamente el electrolito, colocamos la placa entre dos láminas de cobre puro y conectamos el polo positivo de una fuente de alimentación a las láminas de cobre y el polo negativo directamente a la placa. Sumergimos los electrodos en la solución y aumentamos progresivamente la corriente hasta alcanzar un valor de 21,5 mA por centímetro cuadrado. Como nuestra placa es de 10 por 7 centímetros, aplicaremos una corriente de 3 amperios. Mantendremos la agitación durante 40 minutos para evitar la formación de depósitos en la superficie de la placa. Transcurridos los 40 minutos, apagamos la fuente de alimentación y sacamos la placa de la solución. Después de este proceso, todos los taladros deberían quedar recubiertos con una fina capa de cobre que establece una conexión eléctrica perfecta entre la capa superior y la capa inferior de nuestra placa. Lijamos la superficie de la placa de nuevo y estamos listos para continuar con el proceso. El siguiente paso consiste en aislar las pistas de la placa, eliminando ciertas áreas de cobre de manera selectiva. Tradicionalmente este proceso se ha realizado empleando máscaras para proteger las áreas de cobre a preservar y productos químicos para eliminar el cobre desprotegido. Sin embargo, hoy vamos a utilizar un método diferente que consiste en emplear una máquina CNC para eliminar el cobre que hay entre las pistas a través de un proceso de fabricación sustractiva. Colocamos de nuevo la placa en la máquina, utilizando esta vez pares adicionales de soportes para evitar que la placa se desplace durante el mecanizado. A continuación, volvemos a FlatCam para crear los programas G-Code. Cargamos el fichero Herbert de la cara superior y abrimos la herramienta de limpieza de cobre. La fresa que utilizaremos tiene forma cónica, con una punta de 0,1 mm y un ángulo de 30 grados. Eso hace que a una profundidad de corte de 0,1 mm, el diámetro efectivo de corte sea de 0,154 mm. Utilizaremos un valor ligeramente superior de 0,2 mm para compensar posibles errores de estabilizado y alineamiento de la broca. Seleccionamos un método estándar con un 75% de superposición y generamos la geometría. Convertiremos esta geometría al programa de mecanizado indicando una profundidad de corte de 0,1 mm, una velocidad horizontal de 120 mm por minuto, una velocidad vertical de 25 mm por minuto y la máxima velocidad de giro de la herramienta. Una vez generado el programa de mecanizado, debemos alinearlo con los taladros de la placa. Para ello colocamos la fresa manualmente sobre uno de los taladros del marco de alineamiento hasta que quede completamente centrado. Anotamos su posición actual y repetimos este proceso para el resto de los taladros del marco. Utilizando el software que encontraréis en la descripción del vídeo, cargamos el programa de mecanizado que generamos en FlatCam e indicamos las coordenadas originales del marco de alineamiento y las nuevas posiciones de los 4 taladros que serán ligeramente distintas. Por último, calculamos el nuevo programa de mecanizado que ahora sí se encuentra alineado con los taladros. Una vez corregido el programa de mecanizado, realizamos el mapa de alturas. Este paso es muy importante para que la broca trabaje nivelada en toda la superficie de la placa. Añadimos aceite en el área de trabajo y lanzamos el programa.
Tras finalizar el mecanizado de la cara superior, limpiamos la placa y la giramos sobre el eje X para preparar el mecanizado de la cara inferior. En FlatCam, cargamos el fichero Herbert de la cara inferior y utilizamos la herramienta de doble cara para reflejar el diseño en torno al eje X, indicando el punto 00 como origen de la simetría. Una vez reflejado el patrón, generamos el programa de mecanizado con la misma configuración que empleamos en la cara superior. Después de generar el programa, repetimos los pasos de la cara superior. Encontramos las nuevas posiciones de los taladros del marco de alineamiento, utilizamos la herramienta de calibrado para alinear el programa, realizamos el mapa de alturas, extendemos aceite en la superficie de la placa y lanzamos el programa. Tras mecanizar la placa, vamos a lijar ambas caras para eliminar bordes salientes o irregulares utilizando una lija de grano fino. A continuación, limpiamos y cepillamos la placa para eliminar los restos de cobre y aceite que hayan quedado entre las pistas. Por último, realizamos una inspección visual a contraluz y si estamos contentos con el resultado podemos continuar con el siguiente paso. Una vez tenemos la placa mecanizada, lo siguiente que vamos a hacer es añadir la máscara antisoldante y la máscara de componentes con la ayuda de la misma máquina CNC que hemos utilizado anteriormente y un módulo láser de potencia media. La máscara antisoldante nos va a ayudar a proteger el cobre evitando la formación de óxido y va a facilitar el trabajo de soldadura especialmente en los componentes SMD. Por otra parte, la máscara de componentes, aunque es opcional, nos va a ayudar durante el emplazamiento de los componentes en la placa y en este caso particular, dado que estamos construyendo una placa de entrenamiento, cumple una labor imprescindible a la hora de indicarnos los nombres de las conexiones en los puertos de entrada y salida del microcontrolador. Durante este proceso utilizaremos máscaras curables por luz ultravioleta, tela de serigrafía de 80 puntos por milímetro, un bastidor de madera, una espátula de goma y una pistola de aire caliente. Comenzamos recortando la malla de serigrafía y colocándola en el bastidor. A continuación, empleando una pistola de aire caliente, tensamos la tela y eliminamos todos los pliegues. Protegemos ahora los taladros del marco de alineamiento para que no queden obstruidos por la máscara. Después, colocamos la malla sobre la placa con la ayuda del bastidor en una superficie plana. Aplicamos una pequeña cantidad de máscara de color blanco para crear la primera capa y la extendemos con la ayuda de una espátula. Al retirar el bastidor deberíamos tener una superficie uniforme de color blanco. Curamos entonces esta primera capa hasta que la superficie sea sólida al tacto utilizando una lámpara de luz ultravioleta. A continuación, utilizando una malla limpia, extendemos una nueva capa de máscara, pero esta vez del color que queremos que tenga nuestra PCB. Curamos con luz ultravioleta esta segunda capa y repetimos el proceso para la cara inferior. Dado que esta placa solo tiene máscara de componentes en la cara superior, en la cara inferior daremos una única capa de color rojo. Después de enmascarar ambas caras, colocamos la placa de nuevo en la máquina y enfocamos el láser en uno de los márgenes laterales de la placa para ejecutar un programa de prueba de potencia. Volvemos a la herramienta de calibrado, pero esta vez abrimos la pestaña láser. Configuramos una prueba de potencia entre el 5 y el 50%, exportamos el programa G-Code y lo ejecutamos en la máquina.
Al terminar el programa, limpiaremos la superficie con alcohol y un cepillo para eliminar los restos de abrasión. Con solo un 10% de la potencia de este láser conseguimos eliminar la máscara roja dejando intacta la blanca, por lo que utilizaremos este valor para crear la máscara de componentes. Para la máscara antisoldante, dado que queremos eliminar ambas capas, emplearemos un 25% de potencia. Volvamos ahora a FlatCam para preparar los programas G-Code. Cargamos el fichero Gerber con la definición de la máscara antisoldante y esta vez utilizamos la herramienta de pintura configurando 0,15 mm como grosor de la herramienta, 0,15 mm también de margen interno, un 80% de superposición y el método estándar. Convertimos la geometría a un programa G-Code indicando el preprocesador GRBL láser, una velocidad de 1000 mm por minuto y la potencia que seleccionamos en la prueba anterior. Para la máscara de componentes el proceso es similar. Cargamos el fichero Gerber y en la herramienta de pintura configuramos 0,15 mm como grosor del láser, 0 superposición, 0 margen interno y el método estándar. Convertimos la geometría a un programa G-Code con la misma configuración que la máscara antisoldante, pero indicando la potencia que seleccionamos en la prueba del principio. Antes de ejecutar el programa, debemos alinear el láser con la cara superior de nuestra placa. En primer lugar, centramos de forma aproximada el láser en la placa y establecemos esta posición como nuevo origen de coordenadas. Del mismo modo que hicimos con el mecanizado de la placa, llevamos el láser manualmente hasta uno de los taladros de alineamiento. Aprovechando que tenemos la placa suspendida, moveremos el láser hasta que el haz aparezca por debajo, lo cual nos indicará que se encuentra alineado con el taladro. Repetimos este proceso para los 4 taladros e introducimos las posiciones de los 4 taladros en el programa de calibrado para obtener los programas G-Code alineados con la cara superior. Una vez alineados, lanzamos el programa de la máscara antisoldante. Tras finalizar el programa, utilizaremos un cepillo y alcohol para eliminar los restos de abrasión. Después de limpiar la placa, podemos lanzar el programa de la máscara de componentes. Una vez terminada la cara superior, repetimos el proceso para la cara inferior. Reflejamos el fichero Gerber con respecto al eje X y creamos el programa G-Code, alineamos el programa con la ayuda del marco de alineamiento, lo ejecutamos para crear la máscara antisoldante y limpiamos la placa para desvelar completamente el cobre. Para finalizar, ejecutamos el programa de recorte de la placa. Recuerda que si quieres profundizar en alguna de las técnicas utilizadas en este vídeo, puedes echar un vistazo a los otros 3 vídeos anteriores de la serie. Antes de ver el resultado final os dejo algunos datos. Esta placa, sin contar el diseño, me ha llevado a construirla unas 10 horas, de las cuales 8 horas y media han sido completamente desatendidas. Eso implica de forma aproximada 1 hora y media de esfuerzo únicamente. Además, haciendo un prorrateo de los productos utilizados, el coste de la placa es de aproximadamente 75 céntimos. Y ahora sí, vamos a ver el resultado final.